Hermanos, buenos días. Dios le bendiga. En este momento vamos a alabar al Señor y vamos a cantarle porque Él es un Dios todopoderoso. Y hoy es tiempo de venir a adorarle a nuestro Señor. Así que cantemos esta canción. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante tu trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Y ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Y ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Y bueno, hermanos, ahora vamos a cantar esta canción que tiene por título Un siervo para tu gloria. No olvidemos nunca dejar de servir para la gloria de Dios. Vamos a cantar esta canción. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió. Hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión. Horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, Dios su vida a mi favor.
Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Y tomaré mi cruz, te serviré, Jesús, y hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado de majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión, y en silencio padeció. Por mi rebelión sangre derramó, y por su muerte vivo. Pon en mí la misma mente de un buen Cristo, y hazme siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te serviré, Jesús, y hazme un siervo para tu gloria. La misma mente de un buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te serviré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente de un buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te serviré, Jesús, y hazme un siervo para tu gloria. Y ahora, hermanos, también vamos a cantar esta adoración al Señor que tiene por nombre Glorioso Intercambio. Es el glorioso intercambio en el cual Jesús dio su vida por la nuestra. Y vamos a cantarle a nuestro Dios con acción de gracias por lo que hizo. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo de fuera a morir por el más vil pecador?
como siendo yo tu enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Y aleluya, glorioso intercambio, por cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre yo, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Y aleluya, glorioso intercambio, por cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Y aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Y aleluya, glorioso intercambio, por cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Y aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Muy buenos días, hermanos. Vamos a iniciar con la lectura de la palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias y busquemos Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Hermanos, muy buenos días. Gracias al Señor por este tiempo de conectarnos a través de esta herramienta y de disponer el corazón para abrir también la palabra del Señor. Gracias al Señor por la lectura de la palabra,
vamos a pedirle que el Señor nos bendiga, nos anime, nos exhorte, nos edifique con su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Tú eres nuestro Dios, tú eres el único Dios, y a ti te damos siempre toda la gloria y toda la honra. Hemos abierto tu palabra para leer, para edificarnos sobre ella, y que esta mañana seamos guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Somos hombres de carne y hueso, pero tú eres el Todopoderoso, que siempre está presente cuando tu palabra se abre, Señor. Y esta mañana tú estás en medio nuestro, y permítenos, Señor, reflexionar, meditar en tu palabra. Dirígenos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos leído este capítulo 2 de Filipenses, que la semana pasada hemos comenzado a estudiar esta segunda parte, este capítulo 2 del libro de Filipenses. Y la semana pasada estábamos mencionando que el apóstol Pablo comienza con una pregunta retórica, ¿se acuerda? Una pregunta en donde él dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hace esta expresión no como expresando si es que la hubiera, sino al contrario, hace esta expresión, esta pregunta, afirmando implícitamente que sí la hay. Y estábamos viendo la semana pasada que realmente en Cristo hay consuelo, ¿verdad? En Cristo realmente podemos amarnos los unos a los otros. En Cristo realmente podemos tener comunión los unos a los otros. Fuera de Cristo no vamos a tener comunión. Cuando Cristo no es el centro de nuestras vidas, no va a haber comunión. Pero el apóstol Pablo dice, si hay alguna comunión, esto va a ser en Cristo. Si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, la misericordia expresa la madurez del cristiano para considerar a su hermano y no ser juez intolerante, sino puede entender a su hermano. Si es que hay todo eso, si tenemos todo eso, entonces vivamos de esa manera, dice el apóstol Pablo a los filipenses. Y él está escribiéndoles esta carta, y quizás es bueno recordar que nosotros podemos leer esta carta de capítulo en capítulo, de versículo, de porción en porción. Pero en los tiempos en donde se leían las cartas, no se leía de a pocos, se leía de una a toda la iglesia en Filipo. Y debe tener ese concepto porque todo lo que dice lo está mencionando a la iglesia de Filipo, pero a la iglesia representada a través de los filipenses para cada uno de nosotros. Porque la iglesia es del Señor, y las cosas que pasa en la iglesia del Señor siempre son muy parecidas entre la una y la otra. Porque el Señor es el mismo, y Él está puliendo a un pueblo para su gloria. Y lo que está expresándoles el apóstol Pablo a los filipenses es que tengan un sentir de tal manera que se asemeje al sentir que hubo en Cristo Jesús. Y es así como empieza esta segunda parte, desde el verso 5 en adelante, cuando dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esta porción de Filipenses es una de las enseñanzas cristológicas más importantes de todo el Nuevo Testamento. Algunos van a decir que este es el corazón de todo el Nuevo Testamento y aún el corazón de toda la Biblia, porque es Dios encarnándose, es Dios haciéndose hombre, es Dios despojándose
de lo que solamente Él podía hacerlo. Alguien decía, es tan poderoso Dios que aún se pudo introducir en un ser humano, en un cuerpo humano. Nadie puede tener ese poder de introducirse y convertirse en un ser humano. Por ejemplo, usted tendría el poder de poder, valga la redundancia, de introducirse y convertirse en una hormiga. No. Usted podría tener el poder para introducirse y convertirse en algún animalito. No. Pero Dios, en su inmenso poder, se dice la palabra, se introdujo a este mundo despojándose de lo que era para convertirse en un hombre como usted y como yo. Se hizo hombre. El Verbo se hizo carne, Juan 1:12. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso este pasaje es considerado un pasaje central, un pasaje importantísimo dentro de la doctrina de lo que es Dios haciéndose hombre. Algunos opinan que esta es una canción compuesta por la iglesia primitiva respecto de la persona de Jesucristo, respecto de lo que Jesucristo era. Algunos opinan esto, algunos comentaristas muy famosos pueden decir que esto era una canción de la iglesia primitiva. Lo cierto es que es la realidad de lo que hizo Jesús por amor a nosotros. Y esta porción que hemos leído, el apóstol Pablo comienza con una palabra, una vez más, interesante de notar. Él comienza diciendo, haya pues en vosotros. Fíjese, haya pues en vosotros. Él comienza con esta palabra diciendo haya. Y ese haya en el original está escrito no en una opción de que si se puede hacer, no como una opción. Ese haya es un imperativo en el griego. Un imperativo significa algo que no es una opción, sino que es una orden. Es un mandato. No es una opción. Es una responsabilidad de todo creyente. Si tú eres un hijo de Dios, si Cristo vive en ti, entonces lo que está diciendo Pablo, en ti y en mí, que somos hijos de Dios, debe haber como característica, no como opción, no como algo que en algún momento debes procurar, no, sino es un imperativo presente, imperativo presente, debe haber, debe ser parte característica de tu vida si eres cristiano. Por eso, cuando el apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. El sentir que hubo en Cristo Jesús es un sentir sin igual. El sentir que hubo en Cristo Jesús es el sentir siempre de la unidad. Es el sentir siempre del bienestar del otro. Es el sentir siempre de procurar lo mejor para sus hijos, para sus discípulos. Pablo menciona estas palabras no como una opción, sino como un mandato. Es por eso que les escribe a los filipenses, porque seguro que en Filipo, como hoy en día en las diferentes iglesias, hay hombres de carne y hueso, como usted y como yo, pero hay algo que seguro estaba pasando en Filipos, y de seguro que estaba pasando, porque el apóstol Pablo está interesado en que los filipenses tengan un mismo sentir. En otras palabras, que procuren guardar la unidad. Había, ¿sabe qué? Había rencillas en la iglesia de Filipo. Había contiendas, había envidias, había falta de comunión. A tal punto que el apóstol Pablo en el capítulo 4 hace un ruego a alguien en particular, no se sabe a quién, pero a alguien en particular le dice el apóstol Pablo,
ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego a ti también, no se sabe a quién le está diciendo eso, te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Cada uno de nosotros somos agentes para proporcionar la unidad cuando vemos que dos hermanos se han distanciado por algún problema, por alguna disensión, por algún sentir que ha habido diferente de cada uno de ellos. Evodia y Síntique eran dos hermanas muy fieles en la iglesia. Y ojo, fíjese, como le decía al principio, esta es una carta que estaba siendo leída delante de toda la iglesia de Filipo. Y allí en toda esa iglesia de Filipo estaba Síntique y estaba Evodia, escuchando la carta. Y mientras se leía, imagínense cómo se podían ellas haber sentido la una con la otra cuando escucharon de parte del apóstol decirles, ruego a Evodia, que probablemente se sentó por este lado derecho, y ruego a Síntique, que está por el otro lado, porque cuando nos distanciamos, cuando nos resentimos con un hermano, con una hermana, ¿qué hacemos? Antes de sentarnos en el físico del templo, antes de sentarnos, vemos, y si el hermano o la hermana con que sentimos algo está por este lado, yo voy por otro lado. Como que esto está pasando en la iglesia de Filipo. Y el apóstol le dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Parece que no había el sentir de la unidad en estas dos mujeres que habían sido servidoras, instrumentos de Dios en su obra. No había el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y el sentir que hubo en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, es de no considerarse él a sí mismo aún siendo lo que era. En otras palabras, el sentir que hubo en Jesús era el de hacerse humilde, el de humillarse. A pesar de ser lo que era, él no tuvo problemas en humillarse. ¿Se acuerda usted cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos? Uno de sus discípulos le dijo, maestro, pero tú siendo el maestro vas a lavarnos los pies. Y Jesús le dijo, si yo no te lavo, no tendrás entrada conmigo en el reino de los cielos. Jesús estaba estableciendo que Él no había venido para ser servido, sino para servir. Y al reino de los cielos entran aquellos que tienen un corazón dispuesto a servir a otros, dispuesto a humillarse, a tomar un lavatorio y una toalla y hacer el servicio de lavado de pies, figuradamente, para con su hermano. Hacer el servicio de postrarse, porque para lavarle los pies el Señor tenía que postrarse, arrodillarse, probablemente sentarse en el piso. Habla de una humillación frente a la persona. Y ese es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Él no tuvo problemas en eso. Nosotros tenemos muchas veces problemas con esto. Nosotros queremos que nos sirvan. Nosotros queremos que nos atiendan. Y queremos usar de repente alguna condición humana, algún logro humano, algo que seamos probablemente humanamente. Pero Jesús, dice el apóstol Pablo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Jesús pudo haber hecho uso de su investidura, pero no la usó. No la usó. Muchas veces nosotros queremos hacer uso de nuestra investidura. ¿Que yo? No, yo no puedo estar limpiando, yo no puedo estar recogiendo. No. Jesús nos enseña la humildad. Jesús nos enseña la sencillez. Jesús se autohumilla. Él voluntariamente toma esa decisión. Y eso es lo que debe hacernos a nosotros en nuestra vida cristiana. Eso es lo que debe hacer en nosotros de nuestra vida cristiana, cristianos sencillos
y humildes. Si nosotros tuviéramos ese sentir que hubo en Cristo Jesús, estoy seguro que la iglesia de hoy sería mucho más impactante que la que es. Porque frente a ese sentir, dice el Señor Jesús, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos. ¿En qué? En que se aman los unos a los otros, en que viven en unidad, en que han aprendido a soportarse. Naturalmente nosotros no tenemos ese sentir. Naturalmente nosotros tenemos el sentir del orgullo, ¿no? Pero yo, ¿por qué? Ese por qué, eso es el orgullo. Tenemos ese sentir cada uno de nosotros. Pero yo, ¿por qué tengo que ir a pedir perdón si yo no he hecho nada? Yo no he ocasionado nada. ¿Por qué tengo que yo pedir perdón? Él o ella tiene que pedirme perdón porque él se portó mal, ella se portó mal. El sentir natural de nosotros es ese. No, yo soy inocente, yo no hice nada. Así que yo estoy en paz. No sé si usted habrá escuchado eso. Mire, yo no hice nada y yo estoy en paz. Así es que no hay problema para mí. Si él o ella quiere estar molesto, ese es su problema de él. Yo, normal, ¿ah? No, yo no estoy molesto, ¿ah? Pero eso no es el sentir que hubo en Cristo Jesús. No hubo ese sentir en Cristo Jesús. El sentir que hubo en Cristo Jesús es desear que el bienestar del otro sea parte del sentir, del deseo de su corazón. El pedir perdón es algo que engrandece al ser humano. Esas palabras de yo no tengo la culpa, yo no he sido el que he ofendido, ¿por qué tengo que ir? Eso no forma parte del sentir de Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús según Pablo? A pesar de que a Jesús lo acusaron, lo calumniaron, lo insultaron, le pegaron, lo abofetearon, le escupieron, le hicieron de todo. Isaías 53 va a decir, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y fíjese, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Cuando alguien a nosotros nos ofende, cuando alguien se porta mal con nosotros, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Enmudecemos? ¿No abrimos nuestra boca? El apóstol dice que haya en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Jesús nunca tuvo el sentir de venganza. Jesús nunca tuvo el sentir de resentimiento. Jesús nunca tuvo el sentir de revanchismo. Jesús nunca tuvo el sentir de decir, si se enojó el hermano, ya ese es su problema. No. Aún cuando Jesús estaba en la cruz, ¿se acuerda usted? Jesús estaba en la cruz. ¿Quiénes estaban allí acompañándolo? Todos se habían ido. Todos se habían ido. Todos habían abandonado a su maestro. Todos habían abandonado. Jesús acaso miró desde la cruz hacia abajo y dijo, ay, todos me han abandonado, ninguno de mis amigos está conmigo, nadie está conmigo. No. El Señor miró al cielo y simplemente, aun cuando eso habían hecho sus amigos, miró al cielo y dijo, Padre, perdónalos. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a perdonar? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús de perdonar? Pregunto en esta mañana, ¿hay algún pleito que no ha sido resolvido con alguna persona en nuestra iglesia? ¿Hay algún resentimiento con algún hermano o con alguna hermana que no se haya arreglado?
y que la cuarentena ha disipado, hay algún malentendido que lo hemos dejado allí y hemos dicho, ya, bueno, ya pasó, que ahí quede, ¿para qué removerlo? ¿Hay algo que no hemos arreglado aún? Dice el apóstol Pablo, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló. Y cuando utiliza la palabra humillarse, significa postrarse, ponerse bajo los pies. Alguien lo utiliza como la expresión de ser la alfombra de otros. No, pero eso no es tener amor propio. No. Humillarse significa postrarse, rendirse. Humillarse significa despojarse del derecho que tú tienes, con tal de que tu hermano, tu hermana, viva en unidad, viva en paz contigo. Jesús se despojó de todos sus derechos para hacerse como uno de nosotros y elevarnos al cielo. Nosotros despojémonos de nuestro orgullo para elevar a nuestro hermano al cielo, para que él crezca, para que él sea bendecido, para que él sea cada vez más el reflejo del Señor. Ese sentir hubo en Cristo Jesús. Ese sentir es el sentir que Pablo quiere que haya en nosotros. Nosotros probablemente somos culpables, o quizás no seamos culpables de la ofensa que ha habido con mi hermano o con mi hermana, pero miren, ya por el hecho de que alguien me haya ofendido y yo en mi corazón sienta algún rechazo hacia esa persona que me ha ofendido, que se ha portado mal conmigo, humanamente, no lo justifico, humanamente hay el sentir en mi corazón de, no, ya no más con esta persona. El Señor dice, ese sentir no hubo en Cristo Jesús, porque a pesar de que Judas lo traicionó, porque a pesar de que Judas lo entregó, Jesús le dijo esas hermosas y contundentes palabras. Hola, amigo, le dijo. Hola, amigo. La humillación de Cristo debe ser nuestro máximo desafío para nuestro diario vivir. Mateo el capítulo 5, versículo 23 y 24. Dice el Señor, por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, haz esto. Deja un ratito tu ofrenda y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y después ven y presenta tu ofrenda. Ese es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Se humilló. Humillarse significa ponerse a cuentas con el hermano. Estar en comunión con el hermano. Estar en paz con el hermano. Y cuando nosotros estamos dispuestos a ello, dice la palabra que lo que hizo Dios con Jesús, dice el verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando tú te humillas, recibes el aplauso del cielo. Pero cuando tú te enorgulleces, cuando nosotros nos enorgullecemos, nos ponemos duros de corazón, el corazón de Dios se entristece.
Jesús se humilló y el Señor, el Padre, dijo: este es mi Hijo amado, en el cual mi corazón tiene contentamiento. Este es el desafío de la palabra de Dios para nosotros. Que haya como característica en nuestras vidas el sentir de ser humildes, no el sentir del orgullo. No. Que seamos una iglesia humilde de corazón. Que seamos una iglesia con un corazón sencillo, dispuesto a pedir perdón aun cuando nosotros no hayamos sido los ofensores. Dispuestos a ser, como dice el capítulo 4, te ruego también a ti, compañero fiel, no sé quién será ese compañero fiel, te ruego también a ti, compañero fiel, dice, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Que seamos hijos de Dios, que ayudemos a otros a que vivan en comunión, en unidad. Y no que seamos hijos de Dios, que aumentemos la murmuración, que aumentemos la rivalidad. ¿Así? ¿Eso te hizo? Uy, no, ¿sabes qué? Tú tienes que decir esto. Tú tienes que ponerlo en su sitio. No es así. Si tú sabes que hay un hermano que está resentido con otro hermano, sé un agente de paz entre ellos dos. Ayúdales a tener el sentir en Cristo Jesús. Y esto será de gran bendición para todos nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el sentir de la humildad. Que Dios nos ayude a ser humildes. Que Dios nos ayude a despojarnos del orgullo. Y si hay alguien a quien tenemos que pedirle perdón, hagámoslo en el nombre del Señor. Hagámoslo. La próxima semana celebraremos la Santa Cena, una vez más. Y la Santa Cena es un tiempo de comunión con mi hermano. Es un tiempo en donde yo estoy en paz con Dios y en paz con mi hermano. Muchas veces podemos humillarnos delante de Dios y nos postramos delante de Dios y reconocemos quiénes somos delante de Dios y le decimos: Señor, yo sé que soy pecador, Señor, yo sé que soy así, asá. Pero cuando tenemos que hacerlo frente al hermano, no lo reconocemos de esa manera. El humillarse tiene que ver delante de Dios y delante de mi hermano. Que Dios nos ayude a ir y pedir perdón. Y que Dios nos haga una iglesia unida y humilde para su gloria. Vamos a orar. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, por favor. Y mientras usted está con sus ojos cerrados, quiero invocarle delante de Dios. Si Dios ha traído a su memoria, a su corazón, alguna persona, algún nombre con el cual usted ya hace un tiempo está resentido, ya hace un tiempo usted está con un dolor en el corazón por algún problema, por alguna dificultad, esta mañana entréguelo al Señor y dígale: Señor, perdóname porque me he enojado y estoy enojado con mi hermano, con mi hermana. Señor, te pido que me perdones. Dígale, hermano, si Dios ha traído en su mente, o cuando usted recuerda a algún hermano, o cuando usted los martes nos saludamos a través del Zoom y ve al hermano, a la hermana que ha tenido algún problema y su corazón allí siente cierto rechazo, dile: Señor, dame la oportunidad de restaurar mi comunión con mi hermano. Dígale en esta mañana: Señor, ayúdame a humillarme. Padre Celestial, tú eres nuestro máximo ejemplo y tú eres quien nos ayuda, Señor, a poder ser de ese sentir.
Señor, ayúdanos. Ayúdanos a vivir en comunión. Ayúdanos a vivir en armonía. Ayúdanos a perdonarnos los unos a los otros, como tú nos perdonas, Señor. Gracias por tu palabra. Que hoy día y los días que nos restan, aprendamos, Señor, a tener esta característica, la humildad en nuestras vidas. Haya pues ese sentir como lo hubo en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor. Salvador mío, como tú eres, puro y santo, quiero vivir, dejando atrás los vanos placeres, en tus pisadas quiero seguir. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi Señor, con tu poder. Ver en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Hazme valiente, fiel y benigno, dispuesto siempre a perdonar. Quiero en mi vida ser compasivo, fiel proclamando tu voluntad. Hazme, oh Cristo, como tú eres, misericordia con tu poder. Ver en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Quiero ser dócil, manso y humilde, siempre sumiso, siempre leal. Mi ser entero, gloria te rinde, busca anhelante tu santidad. Hazme, oh Cristo, como tú eres, misericordia con tu poder. Ver en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Hoy purifica toda mi alma con fuego santo de tu altar. Que desarraigue todo lo malo para que tú la puedas usar. Hazme, oh Cristo, como tú eres, misericordia con tu poder. Ver en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Vamos a presentarles algunos anuncios que tenemos y vamos a ponerlos en la pantalla para que usted los recuerde. Muy bien, esos han sido todos los anuncios. Gracias al Señor. Estemos atentos siempre a la marcha de la iglesia.
y recordarles simplemente que todas las mañanas nos estamos reuniendo para orar. Si usted quiere conectarse, conéctese en las mañanas para seguir buscando al Señor por algún motivo, por alguna petición personal que tenga. Oramos y nos despedimos cantando. Dios le bendiga, Dios le guarde. Señor, muchas gracias por este tiempo de poder conectarnos, Señor, y estar juntos. Sigue guardándonos y sigue, Señor, obrando en nuestras vidas. Bendice, Señor, a tu pueblo en este inicio de semana. Bendice, Señor, sus trabajos. Bendice sus familias. Bendice sus matrimonios. Bendice a sus hijos. Bendice, Señor, a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendiga. Levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Tú mereces gloria y honra. Señor, levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. ¿Cuántos creen que eres digno? ¡Aleluya! Dilo conmigo. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas,